Si algo está dejando claro el debate de esta tarde en la Cámara, aparte del consabido ruido antes de las votaciones por la incorporación de los diputados que vienen a terminar de charlar de sus asuntos en la Cámara y no dejan expresarse a los portavoces, digo que si algo está dejando claro el debate de esta tarde es que hay una voluntad importante de consenso por parte de los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, de una posición respecto al tema de la crisis de asilados que estamos padeciendo en Europa, que se está teniendo lugar en Europa. Y, por otro lado, la segunda cuestión que está dejando bastante clara es que hay importantes diferencias en las visiones políticas de cada uno de los grupos parlamentarios respecto a la cuestión de la inmigración. No podemos ocultar las diferencias enormes que han separado a muchos de los grupos de esta Cámara de las políticas que ha venido desarrollando el Gobierno del Partido Popular bajo esta proposición no de ley que de forma unánime va a aprobar la Cámara. Y contará también con el voto de mi grupo parlamentario, que también firma la enmienda. Las diferencias han sido importantes, pero eso no nos debe hacer olvidar la voluntad. Perdón, señor Sisto, por favor, no se oye al orador. Despejen sobre todo los pasillos. Continúe, señor Sisto. Gracias, señor presidente. A veces con este ruido es complicado escucharse a uno mismo para seguir el discurso. Decía que las diferencias son importantes, no las vamos a ocultar. Algunos portavoces de grupos parlamentarios ya las han hecho. A mí me gustaría dejar blanco sobre negro que nos hubiese gustado que se hubiese contemplado una mayor referencia a la apertura necesaria en el conjunto de la Unión Europea de corredores humanitarios que no obliguen a los asilados a tener que estar corriendo de unas fronteras a otras o cruzando canales de mar en condiciones lamentables, sino abrir de una vez unos corredores humanitarios que puedan llevar a los refugiados desde su punto de origen hasta los puntos de destino. Abrir vías de acceso cotidiano, no solamente ante esta crisis. Abrir vías a otros refugiados de otros conflictos, no solamente al conflicto de Siria. Ampliar el papel de las legaciones diplomáticas de España y de los otros países de la Unión Europea en terceros países para facilitar el asilado desde los países de origen, desde los países intermedios. Son cuestiones que nos hubiese gustado que se hubiesen incluido en esta declaración, pero bueno, es una declaración de mínimos, no es una declaración que cierra el proceso, tampoco es una declaración de ratificación de la política del Gobierno. Es cierto que la política del Gobierno ha cambiado a este respecto en los últimos meses. Hace unos meses el Gobierno y el ministro del Interior ni siquiera aceptaban el mínimo de las cuotas y no es el sistema ideal. En el tema del asilado compartimos con el Partido Nacionalista Vasco que no es una cuestión de cuotas. Uno tiene que acoger lo que tiene que acoger en función de la legalidad internacional y la realidad de los conflictos que existen. Pero al menos se ha avanzado, el Gobierno ha avanzado, y no por el mérito ni siquiera del Partido Popular y yo creo que ni siquiera del resto de grupos de la Cámara, sino, lo han dicho otros portavoces, de la sociedad española, de las organizaciones no gubernamentales, que nos han dado una lección a todos, han dado una lección indubitable sobre una respuesta solidaria del conjunto de la sociedad española que sin duda no olvida que hemos padecido a lo largo de nuestra historia y recientemente en el siglo pasado, al final de la Guerra Civil, hemos padecido también el problema del asilamiento. Nos hubiese gustado que se hubiesen incluido otras cuestiones y en este sentido decirle a Esquerra Republicana que compartíamos buena parte de la enmienda que planteaba y también al Partido Nacionalista Vasco que hubiésemos compartido que las enmiendas que ha planteado, las 5 enmiendas que planteaba el Partido Nacionalista Vasco, se hubiesen podido admitir, sobre todo por la cuestión de las devoluciones en caliente, que no voy a extenderme en ella, que es un tema muy sensible, sobre el cual se ha legislado hace poco en la Cámara y que entendemos que es una cuestión muchas veces sangrante. Por todo ello, mi grupo parlamentario se va a sumar al consenso. El consenso, como decía el señor Olaborría, es un valor superior y a ese consenso nos aclamamos. Pero las diferencias siguen siendo todavía importantes. El tema tampoco se cierra hoy. Mi grupo parlamentario tiene una interpelación con el Gobierno mañana precisamente sobre este tema. Hay varias preguntas al Gobierno mañana también sobre este tema. Muestra de que los grupos parlamentarios, de que esta Cámara no cierra hoy aquí el tema, sino que pretende hacer un seguimiento de la política que va a desarrollar el Gobierno al respecto de los asilados, al comportamiento político, a la evolución y a la dotación presupuestaria. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Sisto. Por el Grupo Catalán de Convergencia